Todo el mundo ha echado la culpa a los demás de la sífilis. En España le llaman el mal francés, en Italia el mal español y en Francia el mal italiano. La sífilis, otra enfermedad que, bueno, pues como hablábamos hace poco de la peste bubónica, que pensábamos que era que había pasado la historia, pero no, parece ser que está demasiado presente aún hoy en día. Es de lo que nos va a hablar hoy Ramón Bernado en el espacio de medicina que cada martes nos regala de esta manera tan magistral como él sabe hacerlo. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues sí, vamos siguiendo un poco este ciclo de cosas históricas, de enlazar historia y medicina y salud, pues vamos a hablar de la sífilis, porque la sífilis es una enfermedad que entra en Europa con el descubrimiento de América, parece ser que en el primer viaje de Colón ya llega la sífilis a España, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad que se transmite a través de relaciones sexuales y casi exclusivamente a través de esto. No es una enfermedad que se transmita por la respiración, ni por el contacto personal, ni por la convivencia. Hace falta relaciones Claro, sexuales. por ahí Relaciones, ya no muy, metemos ya de cintura para abajo y por eso lo de tirar la pelota al tejado del vecino. claro. Y entonces eh, se han dado casos, esto lo tengo que citar, de que la transmisión se ha producido a través de la sangre, a través de compartir jeringuillas, cuando sobre todo en los años 80, 90 del siglo pasado hubo esa epidemia de drogas en España, en el que además se utilizaba comúnmente la vía parenteral, o sea, pincharse la droga, y se compartían jeringuillas, hubo caso de sífilis por este mecanismo de transmisión. Pero esto no deja de ser una cosa anecdótica y como es una cosa imposible casi, pero que hay que citar también, son las transfusiones. Antes de que en España, a raíz de la epidemia de VIH, se controlaron la sangre que se donaba para la transfusión, antes de eso podía haber habido algún caso de transmisión a través de la sangre de transfusiones. Eso ahora está totalmente descartado. La transmisión a través del uso compartido de jeringuillas es absolutamente anecdótico y la vía de transmisión de la sífilis es la transmisión sexual. Y la sífilis es una de esas enfermedades, José Luis, que cuando estudias la carrera dices, qué enfermedad tan bonita, ¿no? En el supuesto de que una ¿Qué me enfermedad pueda dices? ser bonita, pero el estudio de la sífilis sí que es una enfermedad bonita. Y te voy a explicar por qué. Porque la sífilis es una enfermedad que desde que se contagia hasta que sigue evolucionando, si no se trata, que tiene un tratamiento súper sencillo, la sífilis tiene un tratamiento súper sencillo, pero si no se trata, la enfermedad va evolucionando a lo largo de los años y va transformándose y va dando sintomatología muy diversa. Te voy a contar, José Luis, te voy a contar. Mira, la primera sintomatología que se produce de la sífilis es cuando uno tiene una relación sexual, ya sea homo o heterosexual, y a los 14 días, 21 días de esa relación, le aparece lo que se llama el chancro blando. Si queréis, podéis entrar a Google, poner chancro blando y sale que es una lesión horrorosa, que se suele localizar generalmente en el pene o en la vagina o en la vulva, ¿no? En los genitales masculinos o femeninos. También puede localizarse en relaciones homosexuales en el ano o en el recto y raramente en la boca. Pero bueno, fundamentalmente en genitales masculinos y femeninos. Es el chancro blando, que es una lesión ulcerosa, excavada, una úlcera que no duele, característicamente no duele, ¿vale? Y uno va al médico y dice, me ha salido esto. Bueno, pues porque hace 3 semanas tuviste una relación sexual sin preservativo, porque el preservativo previene perfectamente la sífilis y todas las enfermedades, o casi todas las enfermedades de transmisión sexual, las ladillas no, porque lógicamente el Es un parásito, preservativo, claro. pero las ladillas, que es la pediculosis pubis, técnicamente, lógicamente el preservativo no sirve, pero para el resto de las enfermedades de transmisión sexual sí. Entonces, yo cuando empecé la carrera, en primero de medicina, por una amistad y tal, estuve
urología en el Hospital Provincial de Zaragoza, en el Hospital Real y Provincial de Nuestra Señora de Gracia. El Hospital Provincial entonces era un hospital que atendía pacientes que eran empleados de la Diputación Provincial y era un hospital de beneficencia. Date cuenta que entonces no estaba generalizada la asistencia sanitaria, no era universal, y los pacientes que no tenían seguridad social y que no tenían medios de pagarse sanidad privada tenían un hospital de beneficencia en Zaragoza que era el Hospital Provincial. Y ahí, desde ya te digo, desde muy empezada la carrera, vi yo pacientes con sífilis. No era raro que nos vinieran a nuestra consulta. La sífilis es una enfermedad que es de dermatología, la especialidad es dermatología y venerología, enfermedad de transmisión sexual y piel, pero que muchas veces llega a urología, porque uno piensa, pues estas cosas del aparato genital masculino las ven los urólogos, es la parte de andrología de la urología, y nos llegaban a nosotros, y yo vi chancros blandos, pues ya te digo, con mucha asiduidad, y aprendí muy bien la sífilis, ¿no? Aprendí desde el principio muy bien la sífilis. Esto, si no se trata, se va el chancro espontáneamente, o sea que uno puede tenerlo y pasa del asunto, total no duele, y se le va a ir, si no se trata. Y si no se trata, al cabo de unas semanas o meses aparecen lesiones cutáneas por toda la piel. Lesiones cutáneas que aparecen también en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, y que son lesiones que no pican y no duelen, tampoco duelen, ¿verdad? Y estas lesiones aparecen, desaparecen, uno puede ir al dermatólogo, el dermatólogo, si no hay un antecedente, si no cae en preguntarle, ¿has tenido una lesión ulcerosa en el pene? Sí, no, o has tenido una relación sexual. Sin un antecedente a veces es difícil identificarlo. Un dermatólogo experimentado lo ve a la primera, ¿no? Son unas lesiones cutáneas que son medianamente características. Si esto no se trata, el paciente evoluciona, y evoluciona a el chancro sería la sífilis primaria, estas lesiones cutáneas que te cuento, José Luis, serían la sífilis secundaria, y luego habría una sífilis latente en la que el individuo no tiene síntomas y durante años y años y años tiene ahí la sífilis escondida, pero que va causando daño, ¿no? Y luego está la sífilis terciaria, que se manifiesta de muchas maneras. La manera más, diríamos, terrible es lo que antes se llamaba parálisis general progresiva, que es un cuadro de demencia. Hay demencia debida a la sífilis, ¿de acuerdo? Un deterioro intelectivo profundo debido a la sífilis. Vamos, que el hecho de que no duela este chancro blando y todo eso no significa que ya que decir, bueno, pues ya se pasará, ¿no? Hay que tratarlo porque puede degenerar en temas mucho más graves. Hombre, se pasa, pero aquello sigue su curso, claro, ¿me claro, explico? claro. Y puede causar una neurosífilis, puede haber meningitis también, y causa también unos trastornos a nivel vascular que son los aneurismas, que son dilataciones de las arterias. Y esto puede ser muy grave, porque puede causar incluso la muerte del paciente si el aneurisma se rompe. Ya ves que es una enfermedad que evoluciona, si no se trata, a lo largo de muchos años, y que va cambiando, ¿no? De ser una enfermedad local, dermatológica, a ser una enfermedad general dermatológica, a luego ser una enfermedad vascular o neurológica, ¿no? Fíjate cómo va evolucionando. La neurosífilis sería una de estas manifestaciones de la sífilis terciaria, que afecta al sistema nervioso central y al ojo. Ojo, que el sifilítico se puede quedar ciego, ¿vale? Por eso, ya ves que es una enfermedad que evoluciona a lo largo de los años, muy abigarrada. La sífilis está causada por una bacteria, el Treponema pallidum, que tiene forma de muelle, tiene forma de espiral. Es una espiroqueta, se llama así, ¿no? Y que es y que es conocida en Europa desde la época colombina, desde los primeros viajes de Colón, se empieza a conocer en España y se describe, aunque hay una teoría, la teoría precolombina, que dice que en restos humanos anteriores ya se encuentran deformidades óseas compatibles con sífilis. Están las dos teorías. En cualquier caso,
a partir de entonces las guerras que se suceden en Europa, sobre todo la guerra que mantiene el rey Carlos de Francia contra Italia, contra estados de Italia, y que ahí ese ejército que estaba compuesto sobre todo de mercenarios de toda Europa, incluidos mercenarios españoles, cuando es derrotado se disgrega y sirve para expandir la sífilis a lo largo y a lo ancho de toda Europa, ¿no? Efectivamente, los ejércitos que iban conquistando, invadiendo y violando, ¿verdad? Porque eso era así, lamentablemente, y iban transmitiendo la sífilis, y claro, cuando eran los franceses los que asaltaban era el mal francés, cuando eran los españoles era el mal español, etcétera, ¿no? Echar la culpa, que en cierto modo era real, porque claro, si los españoles estábamos guerreando, invadiendo algo y transmitíamos la sífilis, era normal que se llamara así, ¿no? Entonces, es una enfermedad que ya ves que tiene una evolución muy larga, que puede terminar a veces de manera terrible, ¿no? Ya veo, ya. Oye, decías que, bueno, has dicho que es una enfermedad muy bonita, yo no le veo lo bonito por ningún lado, desde luego. Supongo ahora nos argumentarás esa afirmación que has hecho. No, hombre, en medicina esto es como todo. Cuando uno estudia medicina, encuentra enfermedades que dices, oh, cómo evoluciona esta enfermedad, cómo Vale. cambia a lo largo de los años, Te qué refieres diversidad de Sí, síntomas sí, sí, tiene. sí. Y eso le da un atractivo, Desde el punto de diríamos, vista científico es bonita, vale, pero por lo científico, demás... ¿no? Yo no sé cómo decirlo, un atractivo especial, no son enfermedades planas que, bueno, cursan de esta manera y arreglado, ¿me explico? O sea, pues ya está, que son enfermedades que tienen poca historia, ¿no? Diríamos, Sí, sí. pero esta en Eso te cambio iba a tiene... preguntar, que has dicho que el tratamiento es muy sencillo, pero antes de hablar del tratamiento en sí, yo entiendo que por ser una enfermedad prácticamente focalizada en sálvase a la parte, a lo largo de la historia, y seguramente aún hoy en día todavía existe muchísimo estigma social a la hora, y muchísimos reparos a la hora de que el paciente que identifica estos síntomas que has descrito vaya al médico a decir, mire usted lo que hay. Todavía Claro, ocurre eso como siempre habrá ocurrido, ¿no? claro, todas las enfermedades de transmisión sexual tienen ese carácter vergonzante, ¿no? El paciente diríamos que se avergüenza de padecerla, uno no se avergüenza de padecer una gripe o yo que sé, o cualquier otra enfermedad, o una artritis reumatoide, un tumor, por supuesto, pero sí se avergüenza de tener una enfermedad de transmisión sexual. Y la sífilis, además, la sífilis es una enfermedad que como es desconocida, como me explico, como no, la mayoría, tú no sabías nada de la sífilis, José Nada, Luis, ¿o ni sí? idea. O sea, yo No, lo había claro, escuchado y a lo mejor precisamente por eso, pues no, por ese estigma social, ¿no? Dice, no le prestas, claro, no claro. le prestas Pues es atención, que, pero el nombre, por supuesto, y siempre asociado, pues a entornos, pues portuarios, por ejemplo, donde había, pues mucha movilidad, donde había muy poca profilaxis y donde había, pues muchísimo acto sexual en cualquier lado y bajo cualquier condición. Pero poquito más sabía yo de este tema. pues, bueno, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y la prevención es el uso del preservativo. El uso del Ujú. preservativo en las enfermedades de transmisión sexual, como he dicho antes, es fundamental, es eficacísimo. Evita la transmisión de la sífilis, ¿vale? Simplemente el uso de preservativo. Por supuesto, si uno tiene lesiones en el pene y tal, mi consejo es siempre acudir al médico, recibir tratamiento. ¿Cómo se trata a la sífilis? Mira, la sífilis se trata, hablo luego de la sífilis congénita y tal, pero porque quiero decir ya lo del tratamiento, ¿no? Ujú. La sífilis se trata simplemente con unas inyecciones de penicilina de toda la vida, de la que se empezó a utilizar en el año, si no recuerdo mal, 43, Ujú. 44, durante la La Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial, sí. Mundial empieza a utilizarse la penicilina, antes no había penicilina, y el uso de penicilina, generalmente dos inyecciones, se utiliza un preparado que es el Benzetacil, 1.200.000 unidades de penicilina, es un preparado que diríamos que tiene un mecanismo de depósito que tú se pone vía intramuscular, generalmente en la nalga, y ahí queda y se va soltando penicilina a lo largo de los días. Y una inyección que se puede repetir, que se suele repetir, es suficiente para tratar
la sífilis. Fíjate tú qué fácil. O sea, no es un tratamiento complejo, no es un tratamiento tomar muchas pastillas o largo, no, es un tratamiento simplemente con 2 inyecciones es suficiente, ¿no? La sífilis, la neurosífilis, los pacientes que se les puede detectar sífilis en el líquido cefalorraquídeo, ese líquido que envuelve al sistema nervioso central, se trata con penicilina intravenosa para que llegue mejor al líquido cefalorraquídeo, pero tampoco es un tratamiento complicado, ¿vale? Sí que es verdad que la inyección de benzetacil es dolorosa, ¿vale? Duele, el benzetacil duele, pero bueno, es un dolor ese momento y ya está, tampoco es una cosa insoportable. Y es muy fácil, ¿no? Tratar la sífilis con penicilina, o sea, con penicilina de toda la vida, que sigue siendo eficaz para la sífilis, y hay alternativas con otros antibióticos, pero no es necesario. Cetraxona, por ejemplo, se puede utilizar también en alérgicos, eritromicina, pero sin ningún problema penicilina. Advertir a los pacientes siempre que se les trata de la sífilis, que pueden tener una reacción, diríamos, a la penicilina que ocurre por lo siguiente, porque la penicilina, al penetrar en el torrente sanguíneo, pues produce una destrucción masiva del treponema pálido. El treponema pálido, que es el agente causal de la sífilis, pues no aguanta nada la penicilina y muere muy abundantemente en las primeras horas. Y esto puede producir un cuadro con fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, un cuadro muy agudo que dura solo 24 horas y que se debe a la destrucción masiva de treponemas y que se llama reacción de Harris-Exheimer y que muchas personas lo confunden con alergia a la penicilina. No es una alergia a la penicilina, simplemente es que te da esa reacción por la destrucción masiva de treponemas, ¿vale? Fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, de corta duración, 24 horas. Reacción de Harris-Exheimer. Pregunta de examen para siempre, ¿vale? Vale, para cuando estudie medicina me lo llevo aprendido. Apréndetelo porque te lo van a poner en el examen, ¿no? Y eso es importante advertírselo al paciente. Me explico, decirle, mira, es posible que mañana o pasado, después de la inyección, te pase esto, no pasa nada, tomas paracetamol, estás en cama bebiendo mucho líquido y en 24 horas se te va a pasar. Y es debido precisamente a que el antibiótico, en este caso la penicilina, está siendo eficacísimo contra el treponema, ¿vale? El tratamiento precoz de la sífilis evita su progresión, elimina y evita la transmisión. O sea que es un tratamiento eficaz para evitar la transmisión y es un tratamiento eficaz para evitar la evolución. Uno se pone su penicilina y ya está. ¿Cómo se diagnostica la sífilis? Pues bueno, primero por la exploración física, ver las lesiones, el chancro blando, las sífilides en la sífilis secundaria y por unas pruebas analíticas de sangre en la que se detectan anticuerpos contra la sífilis, ¿vale? Si hay sospecha de sífilis, neurosífilis, hay que hacer una punción lumbar, extraer líquido cefalorraquídeo e investigar el treponema en ese líquido cefalorraquídeo. Pero para una persona normal, el diagnóstico se hace con analítica de sangre. Si alguien va con un chancro blando y le dice el médico, mira, esto es un chancro sifilítico, te voy a poner penicilina, te hacemos análisis para atestiguar que sí que es, pero te merece la pena tratarte ya perfectamente bien hecho el asunto, ¿vale? Ramón, ya para ir terminando, te voy a pedir un dato el cual no sé si dispones del mismo, ¿no? Porque estábamos hablando de que es una enfermedad que identificábamos como algo del pasado, como algo de otros siglos, de cuando lo que es descrito, de estos ejércitos que invadían Europa con tanta movilidad, bueno, pues otras circunstancias, pero que veo que no está erradicada ni mucho menos. No sé si conocemos datos sobre si hay mucha sífilis, por ejemplo, actualmente en España en porcentajes o no, o simplemente por tu experiencia en la consulta médica, ¿es habitual que vengan pacientes con este tipo de síntomas de sífilis? Yo a lo largo de los 40 años de ejercicio profesional, date cuenta que yo trabajo 40 años, he visto sífilis ocasionalmente, ¿vale? Ocasionalmente. Es verdad que no es una enfermedad frecuente, a lo mejor pasan meses sin que veas ninguna sífilis. Esto es frecuente verlo en las consultas de medicina general, en las urgencias, y para que te hagas
idea, el último año que hay datos es el 2019 y en España se notificaron 5.822 casos de sífilis, ¿vale? Lo cual indica una tasa de 13,29 por 100.000 habitantes, ¿vale? Pues aún hay, ¿eh? Claro, sí. O sea, ya ves que no es una enfermedad ni mucho menos erradicada. O sea, hay casos de sífilis y tal, o sea, que son los que detectamos, ¿no? Es decir, que ha habido, fíjate tú, curiosamente, ha habido un aumento posiblemente de la sífilis y de todas las enfermedades de transmisión sexual en los últimos años. Y es porque hay una relajación con el uso del preservativo. El uso del preservativo es importantísimo. El uso del preservativo se generalizó mucho a raíz del SIDA, del VIH, y ha ido decayendo, posiblemente porque la enfermedad que más se teme en relación a las relaciones sexuales, en relación a las enfermedades de transmisión sexual, es el SIDA. Y el SIDA, como ahora ya tiene tratamiento, se puede dar una pastilla después de la relación sexual, etcétera, pues parece que dices, no pasa nada y tal, ¿para qué usar preservativo? No, hay que usar preservativo porque el preservativo evita la sífilis, la gonorrea, la clamidia, el SIDA, la hepatitis B, la hepatitis C, una larga lista de enfermedades, y entonces el uso del preservativo en relaciones sexuales ocasionales o no ocasionales es obligatorio, me explico. Es una manera súper fácil de evitar esto, hay que usar preservativo, ¿vale? Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por traernos pues más conocimiento desde el punto de vista médico por temas que es lo que pasa, que sabemos que están ahí, pero a veces miramos por otro lado, no sabiendo exactamente por qué, con lo bonito que es conocer, ¿no? Con lo bonito que es saber y con lo útil que es saber, pues para librarnos de ciertos aspectos que tú has definido enfermedad bonita, pero que, me reitero, lo he dicho, yo no le veo lo bonito por ningún lado. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, mañana hablamos de cine, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo, muchos besos.